El silencio se había apoderado de la vecindad tras la tragedia. El cadáver de Kiko ya no estaba allí. Había sido llevado a la morgue, mientras don Ramón permanecía detenido, acusado de asesinato. Pero el eco de los gritos, el hedor a muerte y las lágrimas seguían impregnando las paredes. El Chavo y la Chilindrina apenas podían dormir. Cada vez que cerraban los ojos, veían los ojos abiertos de Kiko, fijos, congelados en aquella mueca de horror. Pero lo que más les quitaba el sueño era lo que habían encontrado. El cuaderno escondido en la casa de don Ramón. Ese cuaderno no solo era una prueba. Era una amenaza. La Chilindrina lo había guardado bajo su cama, dentro de una caja de zapatos. Cada noche lo escuchaba, como si sus páginas respiraran, como si alguien escribiera en él en la oscuridad. El Chavo, una noche, decidió abrirlo de nuevo. Al pasar las páginas, notó algo que antes no estaba. Un nuevo dibujo. En él, aparecían dos niños de espaldas, tomados de la mano. Sobre sus cabezas, una figura negra con un cuchillo se cernía sobre ellos. ¿Te fijas, Chilindrina?, susurró el Chavo, con la voz quebrada. Somos nosotros. La niña palideció, sus manos temblaban. Esto quiere decir que alguien nos está vigilando. De repente, se escuchó un golpe seco en la ventana, como si una piedra hubiera sido lanzada desde afuera. Los dos gritaron y se abrazaron. Al asomarse, no había nada, solo el patio mojado y la luz de un farol parpadeando. El miedo se hizo más fuerte. El verdadero culpable sabía que ellos habían encontrado la pista. La Chilindrina, con lágrimas en los ojos, dijo decidida: si no hacemos algo, van a culpar a mi papi para siempre. Tenemos que averiguar quién fue. Aunque nos dé miedo. El Chavo asintió con dificultad. Sí. Pero, ¿y si nos pasa lo mismo que a Kiko? Un silencio pesado los envolvió. Sin embargo, sabían que no tenían opción. Si querían salvar a don Ramón, debían enfrentarse al horror de la vecindad. La primera en su lista fue doña Clotilde, la bruja del 71. Todos la conocían por sus extraños hábitos, por sus velas encendidas a medianoche y sus murmuraciones con los gatos. Y, además, siempre había estado obsesionada con don Ramón. El Chavo y la Chilindrina decidieron espiarla esa misma noche. La casa de doña Clotilde era la más oscura de toda la vecindad. Las cortinas siempre cerradas, la puerta rechinante, y un olor extraño que salía de dentro. Una mezcla de hierbas quemadas, humedad y algo más. Algo que recordaba al olor que había quedado impregnado tras hallar a Kiko. El Chavo y la Chilindrina se acercaron sigilosos, con el corazón latiendo a punto de explotar. Miraron por la rendija de la ventana. Dentro, doña Clotilde estaba de pie frente a un altar improvisado, con varias velas encendidas. Sobre la mesa había fotos de los vecinos. Don Ramón, el señor Barriga, Ñoño, e incluso el profesor Girafales. En el centro, una foto de Kiko, quemada en los bordes. La mujer murmuraba algo en voz baja, con los ojos cerrados. De pronto, alzó un cuchillo oxidado y lo clavó en la mesa, justo sobre la foto quemada. La Chilindrina ahogó un grito y el Chavo la sujetó de la boca. Ambos temblaban. De repente, doña Clotilde giró la cabeza hacia la ventana. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Sé que están ahí, dijo con una voz ronca que no parecía humana. Los niños retrocedieron asustados, corriendo hasta ocultarse detrás de unos barriles. El corazón de ambos estaba a punto de estallar. Al amanecer, cuando reunieron valor, regresaron a la casa de doña Clotilde mientras ella no estaba. Empujaron la puerta y entraron. El lugar era aún más aterrador de cerca. Frascos con líquidos turbios, muñecos de trapo con alfileres, y un olor a muerte impregnado en las paredes. En un rincón encontraron un saco de tela manchado de algo oscuro. Al abrirlo, descubrieron ropa de niño, rota y cubierta de barro. Es de Kiko, dijo la Chilindrina con voz ahogada. El Chavo estaba tan pálido que parecía a punto de desmayarse. Pero entonces, debajo de la ropa, encontraron algo más. Un trozo de papel arrancado, con la misma caligrafía del cuaderno maldito. En él se leía: ella es solo una distracción. El verdadero culpable siempre sonríe. Los niños se miraron aterrados. Esa nota no solo incriminaba a doña Clotilde, sino que también revelaba que alguien más estaba manipulando todo. De repente, la puerta de la casa se cerró de golpe.
Los niños gritaron y corrieron a la ventana, pero estaba trabada desde afuera. El cuchillo que doña Clotilde había usado la noche anterior brillaba sobre la mesa, todavía manchado. Unos pasos lentos comenzaron a resonar en el pasillo. El Chavo y la Chilindrina sabían que no estaban solos. El cuchillo brillaba en la penumbra de la casa de doña Clotilde. Los pasos en el pasillo se acercaban, lentos, arrastrados, como si quien caminaba disfrutara de prolongar la tensión. El Chavo y la Chilindrina se escondieron detrás de un mueble, tapándose la boca para no gritar. La puerta crujió y se abrió lentamente. Una sombra se proyectó en la pared. ¿Quién anda ahí?, tronó la voz grave de doña Clotilde. La mujer entró con los ojos desorbitados, su cabello enmarañado y el cuchillo en la mano. Los espíritus me lo dijeron. Alguien husmeó donde no debía. El Chavo y la Chilindrina se miraron, sudando frío. Si los descubría, quizás terminarían como Kiko. Cuando doña Clotilde se acercó al altar, los niños aprovecharon un instante. La Chilindrina tomó el cuaderno maldito de la mesa y el Chavo, con todas sus fuerzas, empujó una lámpara de petróleo que se derramó sobre el suelo. Las llamas comenzaron a expandirse, iluminando el rostro aterrador de la mujer. «¡Malditos! ¡Atrás de mí!», gritó ella, alzando el cuchillo. Los niños corrieron hacia la ventana y, con desesperación, lograron romper el vidrio. Saltaron al patio, cayendo sobre el lodo húmedo. Detrás de ellos, la risa de doña Clotilde se mezcló con el crepitar del fuego. No podrán escapar de lo que ya está escrito. Esa noche, el patio de la vecindad estaba en silencio, salvo por el chisporroteo de lo que quedaba de la casa de doña Clotilde. Los bomberos lograron apagar el fuego, pero el interior quedó ennegrecido, cubierto de hollín. Nadie hablaba de lo que había pasado, pero todos sabían que la vieja había desaparecido en la confusión. Algunos decían que había muerto en las llamas, otros que había huido entre las sombras. El Chavo y la Chilindrina no podían dormir. Sentían que alguien los observaba desde la oscuridad. El cuaderno parecía más pesado, como si latiera. Cada vez que lo abrían, aparecían nuevas palabras. Esa noche decía: «El próximo en caer será el que cobra por vivir». Los niños se miraron con terror. Solo podía referirse al señor Barriga. Al día siguiente, el señor Barriga llegó como siempre, con su portafolio en mano y ñoño a su lado. La lluvia había cesado, pero la vecindad estaba más gris que nunca. Nadie jugaba, nadie reía. «Vengo a», dijo el hombre, interrumpiéndose al notar el silencio sepulcral. «¿Qué pasa aquí?». ñoño, nervioso, se aferró a su padre. El Chavo y la Chilindrina se acercaron con cuidado. «Señor Barriga», dijo el Chavo con voz baja. «Alguien quiere hacerle daño». El hombre rió nervioso, como si no quisiera creerlo. «¿A mí? No digan tonterías, muchachos». Pero la Chilindrina insistió. «Es en serio. Encontramos una pista. Y decía que usted es el próximo». El hombre frunció el ceño, incrédulo, pero algo en los ojos temblorosos de los niños lo hizo vacilar. Esa misma tarde, mientras recorría el patio para hablar con los vecinos, el señor Barriga dejó su portafolio en un banco de madera. Cuando regresó, ya no estaba. Lo buscaron por todas partes, hasta que ñoño lo encontró detrás de los barriles del Chavo. Pero al abrirlo, en vez de los papeles de renta, encontraron algo que heló la sangre de todos. Un zapato de niño, cubierto de barro y sangre seca. «Es de Kiko», gritó doña Florinda, llevándose las manos al rostro. Los vecinos murmuraron entre sí. El Chavo y la Chilindrina se miraron aterados. Aquello era exactamente lo mismo que había pasado con don Ramón. Las pruebas aparecían en lugares que no tenían sentido. Doña Florinda, con la voz llena de furia, señaló al señor Barriga. «Así que fue usted. Por eso siempre viene con excusas para entrar en las casas». «Monstruo». El hombre retrocedió, sorprendido, negando con la cabeza. «No. Yo no fui. Esto es un montaje». Pero las miradas de odio comenzaban a rodearlo. Esa noche, el señor Barriga decidió irse de la vecindad con ñoño. Mientras caminaban por el pasillo oscuro, las luces parpadeaban, y un viento helado soplaba entre las paredes. ñoño se aferraba al brazo de su padre. «Papá. Siento que alguien nos sigue». El hombre miró hacia atrás, y en la penumbra creyó ver una sombra que se movía. «Corre, hijo», susurró.
Ambos comenzaron a caminar más rápido, pero la sombra los seguía. Un sonido metálico resonó detrás de ellos, como el filo de un cuchillo arrastrándose por la pared. De repente, el portafolio que habían recuperado se abrió solo, y el zapato ensangrentado cayó al suelo frente a ellos. Ñoño gritó con todas sus fuerzas, y su padre lo tomó en brazos, corriendo hacia la salida de la vecindad. El señor Barriga y Ñoño lograron salir a la calle, jadeando, pero sabían que algo los había perseguido. El portafolio quedó en el suelo, abierto, y en una de sus carpetas apareció una nueva nota escrita con la misma caligrafía del cuaderno maldito. Él no es el culpable. Pero pronto lo será. El Chavo y la Chilindrina, que habían presenciado todo desde los barriles, comprendieron que el asesino estaba jugando con ellos, colocando pruebas falsas para que los vecinos se destruyeran entre sí. La pregunta era: ¿quién estaba detrás de todo? La vecindad había caído en un silencio extraño. Desde el hallazgo en el portafolio del señor Barriga, nadie se atrevía a salir de sus casas al anochecer. El ambiente estaba enrarecido, como si las paredes mismas respiraran miedo. El Chavo y la Chilindrina, escondidos en el patio, repasaban el cuaderno maldito. Esa noche, había nuevas palabras escritas con la misma caligrafía torpe y enfermiza. El maestro enseña más de lo que debería. Sus lecciones no son para los niños. Ambos se miraron con los ojos muy abiertos. Solo podía referirse al profesor Girafales. No puede ser, susurró la Chilindrina, abrazando sus rodillas. Él siempre ha sido bueno con todos. El Chavo bajó la mirada, inseguro. Pero, ¿y si tiene un secreto? ¿Y si por eso siempre viene tan tarde a visitar a doña Florinda? El silencio que siguió fue pesado. La decisión estaba tomada. Debían investigar al profesor. El lugar donde el profesor solía dar clases era una vieja aula improvisada al final de la calle, casi en ruinas. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas, y el eco de los juegos de antaño parecía haberse quedado atrapado allí. Los niños entraron al anochecer, alumbrándose con una linterna que apenas iluminaba unos metros. El polvo flotaba en el aire como una neblina, y el crujir de la madera bajo sus pies parecía gritar con cada paso. Sobre la pizarra aún quedaban palabras escritas con tiza. Sumas y restas a medio borrar. Pero lo que más llamó la atención fue un mensaje escrito en rojo, como si alguien lo hubiera hecho con sangre seca. La próxima clase será sobre la muerte. La Chilindrina apretó con fuerza el brazo del Chavo. Esto no estaba aquí antes. Caminaron entre los pupitres polvorientos. Algunos estaban volcados, otros tenían marcas profundas como si hubieran sido arañados. En uno de ellos, el Chavo encontró un cuaderno olvidado. Al abrirlo, vio dibujos de niños. Todos con la cabeza tachada. En la última página, había un retrato burdo de Kiko, con la palabra castigado escrita una y otra vez. No puede ser, dijo la Chilindrina, casi llorando. ¿Será que fue el profesor? Antes de que pudieran responderse, un ruido los hizo girar. La puerta del aula se cerró de golpe. Una figura alta apareció en el umbral. El reflejo de la linterna iluminó el rostro del profesor Girafales. Su expresión era diferente, rígida, con una sonrisa que no transmitía amabilidad, sino algo mucho más oscuro. Niños, dijo con voz grave. ¿Qué hacen aquí a estas horas? El Chavo tragó saliva, intentando responder, pero no pudo. La Chilindrina se escondió tras él, temblando. El profesor avanzó lentamente, sus pasos resonando en el silencio del aula. No deberían entrometerse en asuntos de adultos. Hay cosas que un niño no debe ver. Ni saber. Sus palabras helaron la sangre de ambos. De pronto, la linterna del Chavo iluminó algo en un rincón. Una caja de madera, pequeña, con clavos mal puestos. El corazón de los dos se detuvo. Era un ataúd improvisado, del tamaño de un niño. Encima, había flores marchitas y un trozo de tela ensangrentada que claramente pertenecía al uniforme de Kiko. La Chilindrina soltó un grito, y el profesor, en vez de explicarse, se lanzó hacia ellos, intentando arrebatarles la linterna. Eso no debieron verlo. El Chavo cayó al suelo, forcejeando, mientras la Chilindrina buscaba desesperada algo con lo que defenderse. En medio de la confusión, la linterna se apagó.
Solo quedaron envueltos en oscuridad, oyendo los pasos, la respiración agitada y el sonido metálico de algo arrastrándose. Entonces, un fuerte golpe resonó en la pizarra. Cuando la linterna volvió a encenderse por un segundo, los niños vieron una escena aterradora. Había manchas frescas de sangre chorreando desde lo alto, como si alguien hubiera lanzado un cuerpo contra la pared. El profesor estaba de pie frente a ellos, con la tiza en una mano y un cuchillo en la otra. Sobre la pizarra había escrito apresuradamente: "La clase no ha terminado". Los niños lograron escapar corriendo por la ventana rota, pero el sonido de los pasos del profesor los persiguió hasta la vecindad. Cuando llegaron a salvo a los barriles, jadeando, abrieron el cuaderno maldito de nuevo. En sus páginas apareció una frase nueva, escrita con sangre. El maestro y la madre ocultan más de lo que aparentan. El chavo y la chilindrina se miraron horrorizados. Ahora entendían que la investigación los estaba llevando a un callejón aún más oscuro. El vínculo entre el profesor Girafales y doña Florinda. La vecindad estaba más silenciosa que nunca. Desde el incidente en la escuela abandonada, el chavo y la chilindrina apenas podían dormir. Cada vez que cerraban los ojos, veían la sonrisa torcida del profesor Girafales y el pequeño ataúd. Pero lo que más los aterrorizaba fue lo que el cuaderno maldito reveló esa noche. La madre llora en público, pero ríe en privado. Los niños sabían exactamente a quién se refería. Doña Florinda. La casa de doña Florinda siempre había sido impecable, con cortinas nuevas y muebles cuidados. Pero ahora, desde la muerte de Kiko, un aire extraño la envolvía. El silencio dentro era espeso, como si ocultara algo. El chavo y la chilindrina se armaron de valor y entraron cuando la mujer salió a comprar al mercado. Apenas cruzaron la puerta, un olor fétido los golpeó. No era el mismo hedor de la podredumbre de antes. Era distinto, más agrio, mezclado con un perfume barato. Aquí hay algo malo, susurró la chilindrina. Caminaron con cuidado, recorriendo el pasillo que llevaba a la sala. Sobre la mesa había fotos familiares, todas de Kiko, pero extrañamente en varias de ellas el rostro estaba tachado con tinta negra. El chavo tragó saliva. ¿Por qué haría esto una madre? En el fondo del pasillo encontraron una puerta cerrada con llave. Tras varios intentos, lograron forzarla. Cuando entraron, el aire era tan pesado que tuvieron que taparse la nariz. La habitación estaba llena de muñecos de porcelana, todos con rostros similares al de Kiko. Algunos tenían la cabeza rota, otros estaban mutilados. En las paredes, colgados como trofeos, había uniformes escolares sucios y rasgados. En el centro, sobre un altar improvisado, descansaba un retrato de Kiko enmarcado, con velas negras alrededor. A sus pies, un cuaderno escolar manchado con sangre. La chilindrina lo abrió, y ambos contuvieron el aliento. Eran notas de Kiko, pero habían sido intervenidas con frases escritas con otra letra, más adulta. No mereces vivir. Eres la vergüenza de tu madre. El maestro y yo decidiremos tu destino. Un ruido seco los hizo girar. El armario de la esquina se abrió por sí solo, como empujado desde dentro. El chavo, con manos temblorosas, iluminó el interior con la linterna. Lo que vio lo dejó sin aire. Dentro del armario había una silla con correas, como si alguien hubiera improvisado una especie de silla de castigo. Las correas estaban manchadas de sangre seca y, en el suelo, había mechones de cabello castaño. La chilindrina retrocedió, con lágrimas en los ojos. Era de Kiko. Aquí lo ataron. El chavo quiso responder, pero en ese momento escucharon un crujido. Los pasos de doña Florinda resonaban en el pasillo, regresando antes de lo previsto. Los niños se escondieron detrás de la cama, temblando. Doña Florinda entró en la habitación, dejando la compra sobre la mesa. Caminó lentamente hasta el altar, encendió las velas y comenzó a hablar sola. Pobre de mi Kiko. Mi tesoro. Tu sacrificio no fue en vano. La mujer rió suavemente, pero esa risa no era de tristeza. Era fría, cortante, como la de alguien que guarda un secreto demasiado oscuro. Luego, de un cajón sacó una carta y la acarició con ternura. Los niños alcanzaron a leer una frase en la parte superior. Querida Florinda. Lo que pasó entre nosotros debe quedar oculto para siempre. La firma al final era clara. Profesor Girafales.
De pronto, el cuaderno maldito que los niños llevaban comenzó a calentarse en sus manos, como si estuviera vivo. Al abrirlo, las páginas comenzaron a arder con un fuego negro, sin consumirse del todo. Entre las llamas se leía un mensaje. Ya casi descubren la verdad. Pero si hablan, no verán el amanecer. El chavo cerró el cuaderno de golpe, sofocando las llamas. La Chilindrina lo abrazó, sollozando. No podemos quedarnos aquí. Ella sabe algo horrible. Antes de que pudieran salir, doña Florinda se detuvo de golpe, girando la cabeza hacia donde estaban escondidos. Sus labios se curvaron en una sonrisa enfermiza. Sé que están aquí, niños. Y tarde o temprano, tendrán que saber toda la verdad. Los niños lograron escapar por la ventana trasera, corriendo por el patio bajo la lluvia. Sus corazones latían con fuerza, sabiendo que ya no había duda. Doña Florinda y el profesor Girafales estaban conectados en la muerte de Kiko. Esa noche, al abrir el cuaderno una vez más, apareció una nueva frase escrita con sangre fresca. Mañana, la lección será para ustedes. El chavo y la Chilindrina entendieron con horror que ahora eran el objetivo directo. La noche cayó sobre la vecindad como una manta de plomo. Las luces de los focos titilaban, como si estuvieran a punto de apagarse definitivamente, y la lluvia golpeaba los techos con un ritmo insistente que parecía un tambor de guerra. El chavo y la Chilindrina no podían conciliar el sueño. Después de lo que habían visto en la casa de doña Florinda, sabían que el tiempo se agotaba. El cuaderno maldito reposaba entre ellos, y cada tanto lo abrían con miedo, como esperando que les diera una respuesta. Esa noche apareció un nuevo mensaje, escrito en sangre que aún parecía fresca. El patio será el escenario. La clase final comienza a medianoche. Los niños se miraron con lágrimas en los ojos. Sabían que esa frase era una advertencia. Pero también una cita. Escondidos tras los barriles, vieron algo que les heló la sangre. Doña Florinda y el profesor Girafales estaban en el centro del patio, murmurando y colocando objetos extraños. Sobre una mesa improvisada pusieron velas negras, fotografías de Kiko quemadas por la mitad y un cuaderno escolar manchado con sangre. Alrededor del círculo, regaron sal y colgaron muñecos de trapo, todos con la cara del chavo y de la Chilindrina dibujada torpemente. El profesor encendió un cigarro, y con una calma escalofriante dijo: ya es hora de terminar con este juego. Los niños saben demasiado. Doña Florinda sonrió, con los ojos brillando en la penumbra. Igual que con Kiko. Primero la desobediencia, después el castigo. El viento soplaba fuerte, y con él llegaban sonidos extraños. El chavo y la Chilindrina jurarían que escucharon el llanto de Kiko resonando desde los pasillos, un sollozo apagado, repetitivo, como un eco atrapado en las paredes. La Chilindrina se tapó los oídos, llorando. No puede ser él, no puede ser. El chavo, con la voz quebrada, murmuró. Pero parece que su espíritu no descansa. El patio entero crujía, y cada sombra parecía tener vida propia, como si algo oscuro se hubiera apoderado de la vecindad. De pronto, doña Florinda sacó una caja de madera y la colocó sobre el altar. La abrió lentamente, revelando dentro los dientes de leche de Kiko, guardados como recuerdos, ahora cubiertos de manchas marrones. El profesor acarició las piezas con cuidado, como si fueran joyas. Un hijo que no obedecía es un estorbo. Lo que hicimos fue un favor. Un sacrificio. Doña Florinda soltó una carcajada. Y ahora, con estos dos, nadie sospechará jamás. Las palabras cayeron como cuchillos en los oídos del chavo y la Chilindrina. Un trueno sacudió la noche, y con él, un barril se volcó accidentalmente. El sonido alertó a los adultos, quienes giraron sus cabezas al mismo tiempo, con los ojos brillando en la oscuridad. Están aquí, dijo Girafales, sonriendo con frialdad. Los niños intentaron correr, pero una mano fuerte los detuvo. Doña Florinda los atrapó con una rapidez sorprendente. Su mirada estaba desencajada, y su fuerza era inhumana. Ya no hay escapatoria, mocosos entrometidos. Gritó con un tono distorsionado. El profesor sacó un cuchillo largo, brillante bajo la luz de las velas. El sacrificio se repetirá. Esta vez. Frente a todos. El señor Barriga, atraído por el ruido, salió de su casa con una linterna. Al ver la escena, quedó paralizado.
Los niños amarrados frente al altar, doña Florinda con los ojos desorbitados y Girafales con el cuchillo en mano. ¿Qué demonios están haciendo?, gritó, corriendo hacia ellos. El profesor reaccionó con violencia, lanzando un tajo que rozó el brazo del señor Barriga, haciéndolo sangrar. La sangre goteó en el círculo de sal, y un humo espeso se levantó de inmediato, como si algo en el suelo hubiera estado esperando. Doña Florinda reía, gritando palabras incomprensibles, mientras los muñecos de trapo colgantes comenzaban a moverse solos, retorciéndose como si tuvieran vida. La Chilindrina gritaba de terror, y el chavo, desesperado, intentaba soltarse de las cuerdas. El señor Barriga logró golpear al profesor con la linterna, tirándolo al suelo, pero no lo suficiente como para desarmarlo. El cuchillo quedó manchado de sangre y apuntando hacia los niños. En ese momento, el cuaderno maldito cayó al suelo, abriéndose por sí solo. Las páginas se mancharon con la sangre del señor Barriga y mostraron una frase final. El sacrificio está incompleto. Uno de ustedes debe morir esta noche. El patio entero vibró con un rugido grave, y los ojos de doña Florinda brillaron con un fulgor demoníaco. La pesadilla acababa de comenzar. El patio de la vecindad se había transformado en un escenario infernal. El círculo de sal ardía en llamas negras, los muñecos de trapo se retorcían colgados de las cuerdas como cuerpos ahorcados, y las velas iluminaban los rostros desquiciados de doña Florinda y el profesor Girafales. El chavo y la Chilindrina estaban atados frente al altar, mientras el señor Barriga sangraba por la herida en su brazo. Su respiración era pesada, pero aún tenía la fuerza para mantenerse de pie. Girafales levantó el cuchillo ensangrentado, alzando la voz. El sacrificio debe cumplirse. Kiko fue el primero, ahora estos niños completarán la ofrenda. Doña Florinda gritó con locura, sus ojos brillando con un fulgor antinatural. Que su sangre limpie nuestra culpa, y que nunca se sepa la verdad. El señor Barriga, con un rugido de dolor, embistió al profesor, haciéndolo chocar contra los barriles. El cuchillo cayó, rebotando en el suelo. La Chilindrina, llorando, logró mover sus manos lo suficiente para tomarlo. El chavo la miró con desesperación. Rápido, corta las cuerdas. Pero antes de que pudiera hacerlo, doña Florinda se abalanzó sobre ellos, sus uñas arañando la piel de la niña y dejando marcas sangrientas en su rostro. Mocosa insolente, tú serás la primera. Gritó con voz gutural. El chavo, en un arrebato de valor, se lanzó contra ella, mordiéndole el brazo con fuerza. Doña Florinda soltó un alarido, un sonido tan inhumano que hizo retumbar los cristales de las ventanas. Los gritos y el caos habían despertado a todo el vecindario. Doña Clotilde y Ñoño aparecieron, horrorizados, y en cuestión de minutos, la policía irrumpió en el patio con armas en mano. Suelten a los niños ahora mismo, ordenó uno de los oficiales. Girafales, sangrando por la frente tras el golpe del señor Barriga, tomó el cuchillo de nuevo y se interpuso entre ellos y los niños. Nadie lo entenderá jamás. Esto era necesario. Los policías apuntaron, y tras varios segundos de tensión, los disparos resonaron en el aire. El profesor cayó al suelo, convulsionando mientras la sangre manchaba el altar. Doña Florinda, enloquecida, intentó atacar con una botella rota, pero un disparo en el pecho la derribó. Su cuerpo se agitó un instante y luego quedó inerte junto al de Girafales. Los oficiales corrieron hacia los niños, cortando las cuerdas. La Chilindrina abrazó al chavo con desesperación, ambos llorando sin control. El señor Barriga, jadeando, se desplomó contra un barril. Había salvado a los pequeños, pero su rostro estaba marcado por el horror de lo que había presenciado. Uno de los oficiales murmuró al ver los restos del altar, los muñecos y los dientes de Kiko. Dios mío. ¿Qué clase de locura hicieron aquí? Horas más tarde, la policía informó que don Ramón sería liberado. Todas las pruebas apuntaban ahora a doña Florinda y al profesor. Cuando llegó a la vecindad, pálido y con la mirada perdida por los días en la cárcel, corrió a abrazar a la Chilindrina. El chavo se unió, formando un abrazo lleno de lágrimas. Yo sabía que no eras tú, papá, dijo la niña entre sollozos. Don Ramón cerró los ojos, besando su frente, aliviado y devastado a la vez. Parecía que todo había terminado. Pero el cuaderno maldito aún no se había cerrado. Esa misma noche, el chavo lo encontró abierto en su barril, con una nueva frase escrita con sangre.
Ellos fueron el sacrificio. Pero no los únicos culpables. Debajo, había un símbolo extraño dibujado. Un círculo con 3 nombres. El primero, Florinda. El segundo, Girafales. Y el tercero, borroso, ilegible. El chavo mostró el cuaderno a la Chilindrina. Ambos se miraron, temblando. ¿Y si hay alguien más en la vecindad?, susurró ella. El viento sopló fuerte, y uno de los muñecos de trapo que aún colgaba en el patio giró lentamente, deteniéndose con el rostro mirando hacia ellos. El silencio de la noche fue más aterrador que nunca. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.